Bienvenido al momento presente, la vanguardia del pasado y la punta de lanza del futuro. Prepara tu mente para instalar esta importante actualización en la conciencia humana, dándote mayor acceso a tu verdadero ser. Hoy somos testigos de una época nunca antes vista en la historia. El rápido aumento del desarrollo tecnológico ha traído nuevos niveles de interconexión global a casi todos. Se podría decir que estamos viviendo en el periodo más asombroso de la historia registrada, pero aunque eso sea cierto, la mayoría no lo reconoce, viviendo en cambio en una burbuja de su propia mente. Pasado y futuro forman un continuo y se influyen mutuamente desde el presente. Mientras que nuestros cuerpos materiales solo se mueven hacia adelante en el tiempo, las partículas y ondas que subyacen en la estructura de la realidad se mueven de manera no lineal y pueden viajar hacia adelante o hacia atrás en el tiempo. Al recordar el pasado y soñar el futuro, también transitamos por esos estados en nuestra conciencia. Muchos creen hoy en día que el pasado tiene muy poca influencia en quienes somos actualmente. Las viejas tradiciones, como las religiones antiguas, eran necesarias, pero si olvidamos nuestro origen, no aprenderemos las lecciones que la historia nos da. Si uno observara de cerca los grandes ciclos por los que la humanidad ha evolucionado, encontraríamos una base sobre la cual nuestra sociedad actual todavía se sostiene. En la antigua Sumeria se estableció el reloj de 24 horas que todavía se usa hasta hoy, y durante los tiempos bíblicos se establecieron leyes fundamentales y principios de rectitud que aún son muy respetados en la sociedad actual. El uso de aceite para encender una lámpara llevó al uso de aceite para un motor, y los autos a menudo se miden en caballos de fuerza, un término que proviene literalmente de la cantidad de fuerza que podía proporcionar un solo caballo. A partir del perfeccionamiento de nuestro entendimiento, se desarrollan nuevas herramientas, sistemas y formas de ser que moldean en quienes nos convertimos. Pero hoy caminamos por una línea muy delgada. A través de la tecnología que hemos creado y la manera en que nos orientamos en la sociedad, nos encontramos en trampas de ilusión que nos mantienen enfocados en un conjunto limitado de criterios que creemos que, si alcanzamos, encontraremos la felicidad. Sin embargo, esas trampas perpetúan una idea que se arraiga profundamente en la psique, generando miseria y sufrimiento que, si no se resuelven, harán que cada uno pierda de vista el bosque por los árboles en lo que respecta al sentido de la vida. El reto en su raíz es en realidad muy sencillo. Debemos aprender a reconciliar la dualidad con la totalidad, lo cual se logra mediante la capacidad de uno para reconciliar la paradoja en su interior. Cuando uno puede reconciliar la paradoja, puede superar cualquier dualidad que cause división y penetrar en el campo fuente del que surge todo. Debe entenderse que, en los niveles fundamentales de la realidad, todas las cosas existen en una unidad dinámica e interconectada que da vida a la multiplicidad de la creación. A esta unidad se le ha llamado Dios o Espíritu, un término apropiado considerando que espíritu significa principio animador, y por lo tanto, científicamente se refiere a esta fuente como el lugar a través del cual la realidad material es animada, o por el cual la energía vital es insuflada en lo que vive. Pero, ¿cómo es que una unidad dinámica e interconectada da origen a la multiplicidad de la creación en la que nos encontramos hoy, donde todo parece separado y divisible? La respuesta es simple. Es a través de nuestra propia percepción. Actualmente, la división predomina. Las familias están divididas entre sí, los países están en guerra unos con otros y otros países están en guerra con su propia gente. Donde algunos oprimen, otros manipulan a su gente en secreto. Es a través de nuestra percepción de desconexión que tales distorsiones pueden permear la sociedad. Porque si realmente percibiéramos esa unidad, nunca buscaríamos traicionar o aprovechar a nuestros hermanos y hermanas para nuestro propio beneficio. Y sin duda, cuidaríamos y honraríamos al planeta, siendo responsables guardianes de la creación. Consiste en sostener ideas contradictorias a la vez y compararlas con nuestra conciencia, sin dejarnos llevar por el deseo egoísta de tener la razón.
Cuando cada uno de nosotros hace esto, nos damos cuenta de que las ideas opuestas a menudo son dos extremos de un espectro polarizante y no están tan alejadas entre sí como pensamos. Solo entonces podemos hablar desde la verdad, teniendo compasión por los demás y sus perspectivas, y no desde la limitación del ideal de nuestro propio ego. Así que, el objetivo debe ser, en última instancia, crear un puente entre la conciencia de la unidad dinámica fundamental y la división en la que la humanidad se encuentra hoy en día. Si queremos encontrar colectivamente un lugar de paz entre todas las personas, debemos estar dispuestos a preguntar y explorar el significado de la verdad con mayúscula. Sin una métrica con la cual podamos identificar la verdad, cada individuo estaría sujeto a describir la verdad según su propio criterio. Pero una verdad subjetiva es la mentira de otro. Mientras que algunos están dispuestos a tener debates respetuosos sobre la naturaleza de lo que es auténticamente real, muchos están más inclinados a enterrarse en sus creencias personales, creando una cámara de eco de perspectivas en lugar de explorar ideas distintas a las propias. Debe verse como un concepto. La palabra en sí proviene de la raíz etimológica deru, que significa ser firme, sólido o constante, y de la cual encontramos la misma raíz de palabras, como duradero, duración, soportar, refugio, árbol, tregua y confianza. También está relacionado con el concepto hindú de Dharma, que son los principios eternos o el sostenimiento sobre los cuales se basa toda la realidad. Se puede decir que la verdad con mayúscula es una palabra que indica aquello que es eterno, mientras que toda la realidad material y corpórea es finita y está sujeta a cambios. De esta manera, la verdad puede compararse en principio con el centro de una rueda que está girando, mientras que el exterior de la rueda representa la realidad corpórea o las verdades subjetivas que están rotando constantemente a través de sus ciclos. El centro de la rueda no se mueve en absoluto, sino que existe libre de todo movimiento, pero es el lugar de donde surge la rotación de la rueda. Lo que subyace a la creación es inmóvil. Y de ahí surge toda la realidad material cambiante. Cada persona tiene su propia verdad subjetiva. Es el filtro por el que cada persona percibe la realidad, formado por la interacción única de experiencias e interpretaciones. Las actitudes y hábitos que formamos finalmente crean el filtro a través del cual vemos la realidad. Lo que uno considera verdadero puede no ser cierto para quien ve la vida desde otra perspectiva. Mientras uno prefiere la izquierda, otro la derecha. Tales perspectivas no son verdades absolutas, sino subjetivas para el individuo que las cree. Mientras la humanidad profundiza en la realidad, nos acercamos más a la verdad. Por ejemplo, la verdad sobre la naturaleza del electromagnetismo no se descubrió hasta el siglo XIX, pero las leyes del electromagnetismo ciertamente han existido desde el principio de los tiempos, independientemente de que seamos conscientes de ellas o no. Sin embargo, una vez que se comprendió esta verdad esencial, cambió fundamentalmente nuestra experiencia de la realidad y nos brindó nuevas experiencias de vida. Sin el conocimiento del electromagnetismo, no tendríamos computadoras, televisores, radios y así sucesivamente. Aunque ciertamente, cuando la idea fue propuesta por primera vez, fue motivo de burla para aquellos que no podían comprender el concepto de un campo invisible que permea la realidad. Las ideas sobre la conciencia y cómo la vida es guiada por pensamiento y sentimiento también son motivo de burla, aunque el conocimiento de nuestra naturaleza interconectada persiste. Se está dando a conocer, y algún día las conexiones telepáticas que compartimos entre nosotros serán algo común en toda la sociedad. Junto con el desarrollo de la tecnología, también debemos adoptar estándares morales más altos, con una mayor responsabilidad hacia los demás y la vida que llevamos.
A medida que descubrimos y obtenemos control sobre las fuerzas atómicas, debemos estar dispuestos a usarlas con fines armoniosos, en beneficio y servicio de todos, en lugar de para nuestros propios deseos y anhelos egoístas, lo cual seguramente nos llevará a la destrucción. El camino más elevado es aquel que permite reconocer tanto las verdades personales como subjetivas, pero también cede ante una verdad mayor cuando surge, incluso si resulta incómodo humillarse y admitir que antes estábamos equivocados. Encontramos la misma comprensión presente en las tradiciones espirituales consagradas por el tiempo, ya sean las enseñanzas de Jesucristo, de Krishna, de Buda o incluso del Tao, que todas enseñan virtud, amor y compasión hacia todos. Mientras más profundizamos en comprender no solo la ciencia, sino la responsabilidad moral intrínseca que conlleva poseer tales ciencias, reconciliamos las antiguas doctrinas espirituales históricas con nuestra visión moderna. Pero si odiamos a los demás y atacamos o nos burlamos de quienes tienen opiniones diferentes, solo perpetuamos perspectivas limitadas que mantienen a la humanidad buscando a tientas en la oscuridad. Si en cambio elegimos ser guiados por un buen liderazgo y nos informamos mediante estándares sociales y espirituales apropiados, la humanidad aprenderá a tratarse con justicia, sin violencia ni odio en sus corazones, y la vida en la tierra se convertirá en una realidad divertida, con menos sufrimiento y mejores sistemas para convivir en paz. Y así, en apoyo a este esfuerzo, una pregunta que podríamos hacernos es la siguiente: ¿qué es la realidad? Etimológicamente, la palabra en sí significa que realmente existe, que tiene existencia física o que no es imaginaria. Es interesante que esto especifique que no es imaginaria, porque según ese estándar, ¿se consideran reales los pensamientos o creencias? Las creencias pueden entenderse como vías sinápticas que se entrenan dentro de nosotros y por las que los pensamientos fluyen de manera constante. ¿Esas vías son reales? Cuando pensamos en algo o usamos nuestra imaginación, nuestras sinapsis mentales se activan y esas señales eléctricas pueden medirse. Pero entonces, ¿la activación es real, pero el pensamiento en sí no lo es? Oh, si son reales, ¿dónde son reales? Al analizar la unidad dinámica de la subestructura de la realidad, los pensamientos y sentimientos pueden ser reales, pero existen en distintas dimensiones o áreas de nuestra conciencia. Unas están más aisladas en nosotros y otras se filtran a la matriz externa compartida por todos. Esto, entonces, no invalida las experiencias internas de uno, incluso si por naturaleza son falsas o ilusorias, sino que le da a cada individuo la oportunidad de mantener sus ideales dentro de sí mismo y reconciliarlos de manera natural con las perspectivas externas que tiene. Cada persona tiene un papel que desempeñar en el gran desarrollo de la historia humana. Si no cumplimos nuestro papel, perpetuaremos la gran ilusión del mundo. Pero si nos liberamos de nuestras propias ilusiones, ayudamos a que todo el mundo despierte aún más y se dé cuenta de lo increíble que es realmente la vida. Al final del día, la matriz de la realidad es aquella en la que cada alma puede percibir la vida a su manera. Uno puede flotar por la vida siguiendo los mismos patrones que siempre ha tenido, o puede intentar liberarse de la ilusión, y ese camino depende de cada quien decidirlo por sí mismo. Tales ilusiones son perpetuadas por venenos mentales, espirituales y físicos, y estos pueden identificarse fácilmente. Las trampas del veneno mental incluyen creencias sobre nuestro propósito y lugar en la vida, pensar que debemos pasar los días en trabajos que no nos gustan, con personas con las que no nos llevamos bien o en actividades que no disfrutamos. Estas son creencias limitantes sobre quiénes somos y cuál es nuestro lugar en la vida. Las trampas espirituales surgen al desconectarnos de nuestra alma.
La espiritualidad debe entenderse como la unión con la esencia vitalizadora, a través de la cual nuestra conciencia se conecta con la mente y el cuerpo, y aunque muchas religiones sirven para apoyar la unión con esa conexión, el negocio de la religión también suele alejar a las personas de su propia conexión innata con Dios, que también puede experimentarse como la unidad con el campo fuente del que surgen todas las cosas en los niveles fundamentales de la realidad. Las trampas físicas incluyen todo aquello que mantiene nuestro enfoque y atención únicamente en lo que se puede sentir o conocer a través de los 5 sentidos, y a menudo nos desconectan de buscar cualquier armonía interior más allá de eso. Esto incluye alimentos altamente procesados y refinados que no tienen valor nutricional, sustancias adictivas como el azúcar, la cafeína y el alcohol, que mantienen a las personas en un estado perpetuo de confusión mental, especialmente cuando se consumen en exceso, dependiendo del impulso que proporcionan para sobrellevar la rutina diaria. ¿Sabías que la mayoría del café tiene moho? Muy pocas personas lo saben. Y eso también es un veneno interno, junto con todos los pesticidas y herbicidas que hay en casi todos los productos que comemos. El apego a vivir nuestros días exactamente de la misma manera también está orientado por las necesidades de sobrevivir, comida, dinero, sexo y cosas por el estilo. Es importante, sin duda, pero si nuestra realidad solo está orientada a esto, perdemos la oportunidad de aspirar y recibir algo más grande, como el conocimiento y la sabiduría sobre la naturaleza del alma y los misterios de la vida. Liberarse completamente de la adicción a la realidad material no es una tarea fácil, por lo que a menudo es más sencillo para una persona ignorar el daño que ese pensamiento causa y simplemente dejarse llevar por su ilusión lo mejor que pueda. Sin embargo, alguien que está profundamente sumido en esas adicciones y no puede liberarse fácilmente, no merece condena, sino compasión. No es su culpa encontrarse en ese estado. El sistema en el que se encuentran fue diseñado para ser una trampa, y el acto de liberarse consiste en cambiar el propio marco de referencia de un estado de enfoque individual a comportarse de manera responsable y adecuada en las relaciones a lo que está sucediendo a tu alrededor. Para el viejo paradigma de pensamiento, siempre hay algo sucediendo, algo que debe hacerse o algún lugar en el que tenemos que estar. ¿Pero a dónde vamos? ¿Dónde termina? ¿Cuál es el propósito del viaje en el que estamos? Cuando estemos dando nuestros últimos suspiros de vida, miraremos atrás sintiéndonos completamente realizados por la vida que experimentamos, ¿o estaremos llenos de arrepentimiento lamentando cuánto tiempo desperdiciamos? Cuando somos capaces de vernos como realmente somos, la humanidad se reconoce como una criatura delicada, multifacética, con brillantez y sufrimiento al mismo tiempo. Está bien que seamos así, porque es a través de nuestra dualidad que podemos reconocer la unidad con mayor profundidad, y el milagro de hacerlo es mucho más significativo de lo que sería si no conociéramos tal profundidad de dolor. Mientras muchos se sienten solos e inseguros sobre sí mismos y su lugar en el mundo, otros corren tan rápido como pueden hacia la meta de su futuro imaginado. Mientras algunos tienen un propósito en el corazón, otros se ciegan por la ilusión de sus deseos, creyendo que son necesidades. Y desde un estado de apegos, hoy ha crecido tanta desconfianza entre la familia y la comunidad, entre los líderes y los guiados. No tiene que ser así, y no siempre será así. La humanidad inevitablemente despierta a su verdadera naturaleza, aunque tarde. Se dice que la vida es solo un sueño. Cuando uno sabe que está soñando, cada uno de nosotros puede soñar una vida que valga la pena vivir. El juego nos entretiene, así como la vida es un juego para el espíritu. Pero no es como si este juego no tuviera un final, o una moraleja en la historia, o un objetivo supremo por el que todos podamos luchar. Para lograr lo que queremos, debemos ser honestos con nosotros mismos y con quienes nos rodean.
Quienes necesiten descansar deben tomarse su tiempo, y quienes tengan motivación para trabajar deben hacerlo. Quienes son tóxicos deberían buscar purificarse, y quienes son puros pueden ser un ejemplo para los demás. Hallamos propósito y lugar en la vida al detenernos y calmarnos. Reducir la velocidad nos permite tomar conciencia de la matriz de realidad energética multidimensional en la que existimos, e incluso nos brinda un pasaje hacia aquello que existe más allá de lo que podemos ver y tocar. Aunque la esencia cósmica del espíritu es la base de todo, nuestro cuerpo de conciencia se forma por múltiples capas de personalidad, estructuras sociales, programación del ego, hábitos, dogmas. Cuando entendemos quiénes somos realmente, nos damos cuenta de que podemos hacer cualquier cosa. Los seres humanos somos ilimitados, impregnados internamente por la fuente de donde surge todo. Un estado de ser pacífico engendra una realidad pacífica. Un estado mental activo produce una realidad activa. Una conciencia aventurera produce una realidad aventurera. Debemos preguntarnos, ¿qué es lo que más queremos? Muchas veces no sabemos lo que queremos hasta que lo perdemos, y al hacerlo aprendemos a valorar lo que tenemos. Sin embargo, al final del día, todo lo que tenemos en la vida es temporal. Llegamos sin nada y dejamos todo atrás al irnos. Y así, todas las cosas en el mundo material se nos dan para ser usadas y disfrutadas por un tiempo, pero no para llevárnoslas con nosotros. Es lo mismo que cuando jugamos un videojuego, el personaje que controlamos usa objetos en el camino, pero cuando dejamos el juego, esos objetos permanecen en el mundo virtual. Son las pequeñas cosas las que más importan, los actos de bondad, estar presentes para nuestros hermanos y hermanas, vivir la voluntad superior de aquello que está vivo dentro de nosotros para hacer el bien. No seamos NPCs de la Matrix, personajes no jugables, sino personajes despiertos jugando en el juego de la vida, para que así se abra una nueva puerta y se camine por un sendero más elevado. Que pongamos la mira en algo más grande, en aquello que perdura y es eterno, en aquello que es verdadero. Lo pesado sirve como raíz de lo ligero. Si queremos una realidad alegre y ligera, debemos honrar aquello que existe en lo más profundo de las raíces y fundamentos de la sociedad e incluso de la realidad misma y dentro de nuestro propio ser. Se acerca el momento en que cada uno de nosotros tendrá que tomar una decisión. Elige la verdad. Elige el amor. Elige abrazar el misterio de la vida y no te alejes del camino del despertar. Gracias por ver este video. Todo lo que acabas de ver realmente refleja una gran cantidad de transformación interna y cambios que han ocurrido en los últimos años, ya que me encontré yendo hacia mi interior y realmente reorientándome hacia una nueva comprensión de la realidad, y al hacerlo, creando una nueva trayectoria sobre hacia dónde va ciencia espiritual. Cuando ciencia espiritual comenzó, era como una especie de nave exploratoria. Sabes, yo había creado un pequeño bote con una luz y me lancé a lo desconocido, simplemente explorando ideas y haciendo videos sobre las cosas que me interesaba aprender. Durante el viaje, muchas personas vieron la luz en el bote y se subieron. Y ciencia espiritual se transformó de ser un pequeño bote a convertirse en un barco realmente grande. Y eso conlleva mucha responsabilidad cuando tantas personas te buscan para recibir orientación y comprensión sobre la naturaleza de la realidad. A veces era muy abrumador. Recibía muchísimos correos electrónicos, personas pidiéndome consejos espirituales o que interpretara sus sueños para ellos. Y definitivamente no sentía que estuviera calificado o que fuera la persona adecuada para poder responder ese tipo de preguntas. Así que hice mi mejor esfuerzo durante los últimos 12 años creando ciencia espiritual, tratando de entender qué es realmente la ciencia espiritual. ¿Se puede medir el espíritu infinito del que proviene todo? ¿Hay forma de deducirlo científicamente?
una comprensión pura, una comprensión perfecta de cómo funciona todo. Y la ciencia espiritual no se trata solo de entender dimensiones o chakras o cosas de esta naturaleza, sino la ciencia del dominio propio, la ciencia de la meditación y la oración, y cómo ir hacia adentro y navegar estos reinos internos y trascender todos los límites del cuerpo humano y los apegos que vienen con estar en una forma material corpórea. Como muchos dicen, somos seres espirituales viviendo una experiencia humana. Y así, la ciencia espiritual está transformándose de una manera realmente hermosa. Tenemos mucho planeado y los últimos años han sido un poco de una pausa mientras pasábamos por grandes desafíos personales y profesionales que hicieron muy difícil crear mucho contenido. Pero eso no cambia el hecho de que nunca dejamos de preocuparnos y nunca dejamos de querer estar al servicio de la humanidad de la mejor manera posible. Por todo esto, solo quiero decir gracias por tu paciencia y tu apoyo a lo largo de todos estos años. No sé si este trabajo habría continuado sin tu apoyo. E incluso a veces, solo unas palabras de aliento han significado mucho. Y así que, con todo eso, también me gustaría extender una invitación especial. En los últimos años, dentro de nuestra red comunitaria, antes llamada Spirit Mysteries, ahora llamada Spiritverse, y que pronto se transformará en la Spirit Science Academy, hemos estado haciendo nuestro mejor esfuerzo para organizar y facilitar talleres y crear un espacio personal donde todos puedan venir y compartir su viaje espiritual juntos, libres de juicios o dogmas, pero explorando abiertamente aquello que su alma más les llama a aprender. Y una vez más, estamos abriendo las puertas de Spiritverse e invitamos a cualquiera que quiera venir y participar en círculos semanales de responsabilidad, meditaciones o talleres de sabiduría. Y de verdad, espero verte ahí. La humanidad es increíble y la mayoría de las personas no son conscientes de lo especiales y poderosas que realmente son. Así que gracias de nuevo por seguirnos todos estos años, o si eres un nuevo suscriptor, bienvenido y de verdad espero verte en el próximo video y en nuestra comunidad de Spiritverse.